La conquista de Tenochtitlán suele contarse o desde la perspectiva de los indígenas vencidos o de los españoles vencedores. Sin embargo, hay una perspectiva más que apenas empieza a ser revalorizada, la de los conquistadores indígenas, porque sí, los hubo. El 90% del ejército que conquistó Tenochtitlán era de origen indígena y no eran mera carne de cañón, como ilusamente se dice, pues había capitanes y generales de mucha experiencia en sus filas, experiencia que, enriquecida con los métodos europeos, permitió la conquista de la capital del imperio más poderoso de Mesoamérica, Tenochtitlán. Cuauhtémoc, Huejotzingo, Texcoco, Chalco, Cholula y Tlaxcala son solo algunos de los muchos pueblos indígenas que se consideraron a sí mismos como conquistadores. En el caso particular de Tlaxcala, existe un códice, conocido como Lienzo de Tlaxcala, en el que se narra desde la perspectiva tlaxcalteca no solo la conquista de Tenochtitlán, sino también de la región de Tepeaca, la Sierra Norte de Puebla, la Huasteca, partes del actual Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Oaxaca y Centroamérica. También cuenta la historia de su alianza con los españoles, todo a través de un documento pictográfico que combina elementos prehispánicos y europeos. En este video te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre el lienzo de Tlaxcala. Si te gusta, dale like al video y compártelo con tus amigos. Soy Iván Corona y este es el canal de Tlaxcala, la Conquistadora. Se sabe que a mediados del siglo XVI existían en las casas reales de Tlaxcala, edificio que hoy ocupa el Palacio de Gobierno, unas pinturas murales que contaban la historia de la llegada de los españoles y de la conquista de Tenochtitlán. Estos murales son antiguos y no deben ser confundidos con los actuales murales del Palacio de Gobierno que son del siglo XX. Por otro lado, por esas mismas fechas, Tlaxcala enfrentaba una situación política complicada ante el reacomodo de poder posterior a la conquista. Ante esta situación, y por petición del virrey Luis de Velasco, el cabildo indígena de Tlaxcala emprendió el proyecto de elaborar un Yaotlacuiloli, o pintura de guerra, en la que se mostrara claramente el alcance de la participación tlaxcalteca en la conquista de Tenochtitlán y de otros lugares, para poder hacer frente a la crisis política ya mencionada y así obtener una mejor posición ante el rey y demás autoridades para exigir sus derechos. Además, serviría como testimonio histórico dentro de la provincia, que siempre ha tenido en alta estima su historia. Así, el cabildo encargó la obra a los hábiles artesanos y artistas tlaxcaltecas de la época, cuyos nombres, lamentablemente, han quedado en el anonimato, dando como resultado un impresionante lienzo de unos 2 metros de ancho por 5 de largo. Es posible que el lienzo de Tlaxcala sea una réplica o por lo menos esté basado en las pinturas murales que había en las casas reales de Tlaxcala, de las cuales ya te hablé al principio. Este lienzo debe entenderse como una historia oficial de la conquista, patrocinada por los tlatoque tlaxcaltecas y por tanto hecha a modo en aquellos puntos en los que no les era favorable la historia. Lo veremos más adelante. Se realizaron 3 copias, una para el rey, otra para el virrey y una más que se quedó en Tlaxcala. Lamentablemente los 3 originales hoy están perdidos y solo se conservan copias de ellos. Una de estas copias fue realizada por el artista novohispano Juan Manuel Yáñez del Huerto en 1773. Y Yáñez del Huerto ostentaba el peculiar título de pintor de cámara del nobilísimo ayuntamiento de Tlaxcala. Y entre sus obras están, por ejemplo, la predicación del apóstol Santo Tomás en Tlaxcala y la introducción de la devoción a la Santa Cruz y el martirio de los niños tlaxcaltecas Cristobalito, Antonio y Juan. Su copia del lienzo de Tlaxcala se basó en el original que aún se conservaba en el ayuntamiento de Tlaxcala para esa época, pero que ya estaba muy deteriorado después de más de 220 años de existencia. Más de un siglo después, en 1889, se hizo una réplica de la copia que había hecho Yáñez para ser enviada a la Exposición Universal de París por el gobernador Próspero Caguanzi, y además enviaron magueyes, textiles y otras cosas tlaxcaltecas. Otra copia de la copia de Yáñez fue hecha por Diodoro Serrano y publicada por Alfredo Chavero en 1892, conocida como versión de Chavero, que quizás es la más difundida,
pero que contiene errores intencionales sutiles y además le faltan 7 láminas. Otra versión interesante del lienzo de Tlaxcala es la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de la Nueva España e Indias del Mar Océano para el buen gobierno y ennoblecimiento de ellas, y fue realizada por Diego Muñoz Camargo, aunque los dibujos y pinturas que contiene se atribuyen a algún artista o artistas indígenas tlaxcaltecas de la época. Diego Muñoz Camargo, además, escribió la historia de Tlaxcala y se considera que esta versión del lienzo es un complemento de su obra escrita. El manuscrito, de algún modo, terminó en Escocia en la Universidad de Glasgow y por ello es conocido como el manuscrito de Glasgow. No se supo de su paradero y se consideró perdido hasta la década de los 80 del siglo pasado, cuando salió a la luz y se publicó como facsímil. Algunos investigadores apuntan a que uno de los 3 originales que el Cabildo de Tlaxcala entregó al rey Felipe entre 1552 y 1562 fue hecho especialmente en este formato para el rey, en vez de la versión monumental, pero no hay certeza al respecto. Lo que sí es verdad es que el manuscrito de Glasgow añade láminas que no se encuentran en las otras versiones referentes a Oaxaca, Chiapas, El Salvador, Nicaragua, e incluso habla de la expedición a las 7 ciudades de Cibola, en lo que hoy es Estados Unidos. El cuadro principal del lienzo de Tlaxcala es una imagen que representa la alianza hispano-tlaxcalteca. Aparece el escudo de Carlos I de Castilla y V del Sacro Imperio Romano Germánico en la parte central superior, y justo debajo de él hay una representación con estilo europeo del glifo del Hueyaltepetl Tlaxcalán, que es un cerro, posiblemente el Cerro Cuauhtín, que es en el que se fundó la ciudad prehispánica de Tlaxcala, y dentro de este cerro hay un tecoalli, el convento de Nuestra Señora de la Asunción, que a su vez está sobre el escudo de armas que Carlos I concedió a la ciudad en 1535. Debajo de esto hay una cruz, que sería la que supuestamente se apareció milagrosamente en Tlaxcala en septiembre de 1519, cuando Hernán Cortés llegó por primera vez a la ciudad. Alrededor de ella vemos a los 4 tlatoque tlaxcaltecas. Esta escena representa la supuesta aceptación tlaxcalteca de la fe católica sin oposición y de manera voluntaria. Sin embargo, en el manuscrito de Glasgow podemos ver que la conversión se hizo a través de la imposición. Alrededor de toda esta escena central, vemos a las autoridades españolas de principios del virreinato, desde Hernán Cortés, Juan de Salmerón, Antonio de Mendoza, Nuño de Guzmán, entre otros. Vemos en cada una de las esquinas a los 4 tlatocayotl que conformaban el Hueyaltepetl Tlaxcalán, Tepeticpac, Tizatlán, Ocotelulco y Quiahuiztlán, cada uno representado por su respectivo escudo y por el tlatoque que vivía en 1519. De Tepeticpac, Tlahuexolotzin; de Tizatlán, Xicotencatl; de Ocotelulco, Maxiscatzin; y de Quiahuiztlán, Citlalpopoca. Detrás de ellos vemos a los tecutli tlaxcaltecas de rango intermedio que participaron como capitanes en la conquista de Tenochtitlán. Otros teteuti menores aparecen en pequeñas casillas representando a cada una de las casas señoriales de cada tlatocayotl. En el caso del manuscrito de Glasgow no hay una lámina principal, sino que, en cambio, hay láminas de tamaño normal con el escudo del monarca europeo, los escudos de los 4 tlatocayotl y una serie de imágenes que representan a Carlos V y a Felipe II como los nuevos gobernantes de la Nueva España. Sin duda, el lienzo de Tlaxcala es una magnífica obra artística e histórica de invaluable valor que merece la pena analizar con detenimiento. Por eso, en la siguiente parte de este video te voy a contar de qué tratan el resto de láminas de este lienzo. No te olvides de dejar un like y compartir este video. Además, suscríbete al canal para que te llegue la notificación cuando se suba la siguiente parte del video. Soy Iván Corona y recuerda que estás en el canal de Tlaxcala, la Conquistadora.